es Pentecostés. ¿Sabían? Sí, sí lo saben. ¿No sabían? Ahora saben. Pentecostés forma parte de una de las tres fiestas solemnes que el Señor indicó que debían ser obligatorias y celebrarlas a perpetuidad. No es una fiesta que uno pueda dejar pasar por alto, no es una celebridad que uno pueda ignorar. Ahora, es una fiesta que debemos darle la importancia que corresponde. Vamos a Éxodo 23, ahí vamos a ver qué dice la palabra del Señor. La verdad es que voy a intentar, ustedes saben que yo siempre digo lo mismo, pero voy a intentar no alargarme tanto, porque me di cuenta de una cosa. Si ustedes buscan en YouTube, en la página de la congregación, se están subiendo los mensajes. ¿Los están viendo? Y me di cuenta que el más largo es el mío. Sí, 43 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Luchito Romero, 1 hora 10. No, dije yo, es demasiado. Así que voy a tratar de ser específico. ¿Ya? Éxodo 23, 14 al 16. 3 veces está diciendo el Señor. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Cuántas veces? 3 veces, bien. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. ¿Cuál es esa primera fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es el otro nombre que tiene? Los pillé. La Pascua. La Pascua es una. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. ¿Se acuerdan que el Señor estableció la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, y Él les dijo que tenían que sacrificar un cordero, ¿ya? Con la sangre marcar el marco, el dintel de la puerta, y les dijo que tenían que comer esos días. Esa fue la primera Pascua que se celebró. Y habíamos hablado justamente, maravilloso cómo hace las cosas el Señor, en el tiempo de la Pascua, la importancia que tenía en Cristo. La Pascua, esa celebración, es una sombra de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Cordero Pascual. Maravillosamente, Cristo muere en la Pascua. ¿Vieron esa analogía? Esa última cena que siempre se representa tan bonito en la televisión, esa última cena es la celebración de la Pascua de ese momento. Estaban celebrando la Pascua. Y es precioso verlo así. La Pascua habla de Cristo. Estaban celebrando en físico la Pascua, la muerte de los la protección del Señor con el mismo Cordero Pascual, que era Cristo. O sea, está la concreción maravillosa de aquello que fue establecido, dice la palabra, antes de la fundación de la tierra. Porque dice su palabra que el Cordero, que Cristo, fue preparado, no en ese momento, sino antes que la tierra misma fuera creada. O sea, desde antes que la tierra fuera creada, Él ya había pensado en salvarte. Él ya había pensado, voy a pasar todo esto por ti. ¿Ya? Esa es la primera fiesta. Dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es importantísimo tener algo que entregarle al Señor. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Esa es la segunda fiesta. La primera fiesta de los panes sin levadura. Gracias, mi hermano. La segunda fiesta, la fiesta de la siega, que después se le puso otro nombre, la fiesta de las semanas, Pentecostés. ¿Ya? Y dice que hubiera sembrado en el campo, y al final la fiesta de la cosecha a la salida del año. Son las 3 fiestas. Ahora, estas fiestas tienen que ver con temáticas agrícolas, la fiesta en donde empiezan a salir los primeros frutos, pero también la fiesta en donde termina la concreción de la siembra. ¿Ya? Si bien es agrícola, tiene que ver con características tremendamente importantes de Cristo. Y dice, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, en la última fiesta. Vamos a la otra, por favor, Alejandrito. Fíjense bien. Eso es un esquema bien rapidito que hice. Tenemos el famoso Pesaj, ¿ya? Ese es el nombre original que tiene la fiesta de la Pascua.
Cuando terminaba esa Pascua había una pequeña fiesta también entre medio, que al final terminaron siendo 7 fiestas, que es una primera fiesta de las primicias, una fiesta chiquitita que duraba 7 días. ¿Ya? En ese tiempo, de la fiesta de las primicias a la fiesta de las levaduras, son 7 días de diferencia. Ahora, Cristo muere en la Pascua. ¿Cuándo resucitó Cristo? En la celebración de la fiesta de las primicias. Esa es otra fiesta. En el centro. Por eso cuando Jesús resucita y se encuentra con 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús, han leído ese relato, me imagino, ¿por qué están tan tristes? ¿No? Y ellos le empiezan a contar de Jesús mismo, sin darse cuenta que estaban caminando con Jesús. Ahí hay algo importante. La tristeza nos hace perder visión espiritual. Por eso el Señor pone y establece indicaciones. Está triste, cante alabanza. La tristeza nos hace que nuestros ojos espirituales se cierren, no nos permiten ver. Y cuando esta gente, ¿qué gente va a sonar re feo? Cuando estos discípulos se dan cuenta que era Jesús, cuando parte el pan. ¿Por qué parte el pan? Porque estaban celebrando la fiesta de las primicias. Eso es otra fiesta. Todas las fiestas hablan de Jesús. Todas. Ahora, hay 7 días entre la Pascua y la fiesta de las levaduras. Esa es otra fiesta más. Pero habían 50 días entre el Shavuot, así se llama la Pascua, ¿ya? Y, Pentecostés y la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, 50 días. ¿Ya? Por eso es la diferencia. El Señor establece que eran 7 semanas desde una semana. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Y si el Señor establece que por cada día había que considerar una semana, 7 por 7, 49. Por eso Él dice, terminados estos días, uno más, al día siguiente, se tenía que celebrar la Pascua. Le estoy dando una explicación del por qué se estableció de esa manera. Por eso son siempre 50 días. ¿Ya? Después había otra fiesta más que no vamos a entrar en detalle, que es el Sukkot, que esa es otra fiesta importantísima, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Pero este año se tiene que celebrar, por lo que recuerdo, la segunda quincena de octubre. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, y quiero que por favor no se olviden de este cuadro. Este cuadro le está dando una idea del orden que tiene. La Pascua, 50 días después, hoy, Pentecostés. ¿Amén? ¿Se entiende bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Celebraban harto los judíos, ¿no? Harta fiesta. Bueno, el Señor les dijo, cuando Moisés estaba peleando con Faraón, le decía, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿O no? ¿Lo han leído, no? Celebraron fiestas. Por 40 años celebraron fiestas. 3 de ellas eran obligatorias. Vamos a la otra, Janito, por favor. Ahora, dice, la fiesta de las semanas, que es la fiesta de la cosecha, la encontramos ahí como un resumen. Ahora, ¿por qué esta fiesta es importante? ¿Por qué 50 días? Cuando el pueblo de Israel logra salir de la esclavitud de Egipto, desde que salen de Egipto y llegan al desierto, no pasan 50 días, pasa menos. ¿Qué ocurre entonces en el día 50 que lo hace ser tan importante? En Éxodo 19. ¿Ah? 50 días después que la gente es liberada de Egipto, Moisés recibe la famosa Torá, recibe la ley. Por eso se celebra Pentecostés, por eso se celebra esta fiesta. Ahora uno podría decir, pero qué poco importante. La verdad es que no. El Señor establece, me vas a celebrar la libertad de Egipto y después me vas a celebrar que yo te doy un pacto nuevo, te establezco en un pacto. Te doy un sistema de leyes en las cuales tú vas a vivir por el resto de tu vida. Eso hace que sea importante. Pero quizás para nosotros como cristianos que no somos judíos, ¿ya?
que no vivimos en esa cultura, no es tan importante. Pero ya sabes, en esto tan sencillo, ¿por qué está Pentecostés? Vamos a la otra. Esto es la intro. Levítico 23, 15 al 17 dice: y contaréis desde los días que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí está, 7 semanas. ¿Ya? Eran el día al día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes. Le está diciendo que una forma, o la forma principal para celebrar Pentecostés, esta fiesta, es desde su casa trayendo 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. 2 palabras importantes, 2 panes, ¿cierto? Y después habla de primicia. Primicia habla del primer fruto. ¿Pero por qué 2 panes? Porque el Señor empieza a unificar la vida del gentil con la vida del que era judío. Esos 2 panes hace referencia a que a través de la ley, pese a que era estricta para los judíos, se empieza a profetizar poco a poco que el pacto, esta vida en Cristo, que es una sombra, es tanto para gentiles, 1 pan, como para judíos, 2 panes. Es algo tremendamente sencillo, pero súper poderoso. ¿Han visto? Siempre estoy preguntando hace rato lo mismo, porque me encanta la serie. ¿The Chosen? Sí. ¿Han visto los conflictos? Amén, a alguien más le gustó, amén. ¿Han visto los conflictos que tiene Pedro para aceptar que le predique a los gentiles? ¿Se acuerdan la molestia que tenía Pedro cuando se le aparece el ángel y lo manda a predicar a los gentiles? ¿Cómo trata mal al soldado romano? ¿Se acuerdan que fue hace como 1 mes y medio? Cuando los trata súper mal, les dice: bueno, yo no quería venir para acá, pero estoy obligado. ¿Se acuerdan o no? Ese era el conflicto, pero el Señor desde ese momento ya estaba estableciendo que su salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. El gentil es aquella persona que sencillamente no es judío. O sea, todos nosotros. ¿Ya? Es entender que la salvación de Cristo viene incluso desde ese tiempo. Vamos al otro. Ahora, acá se empieza a poner lo bueno. Les dije que quiero ser súper corto porque esto es lo más importante. ¿Se acuerdan el diagrama que les mostré antes? Ya. Eso es bajo la ley. Lo que vamos a ver ahora es bajo la manifestación de la ley en Cristo. La Pascua hace referencia a la muerte del Cordero, la muerte de Cristo. La resurrección en Lucas 23 es la fiesta de la levadura. Ahí están los 7 días. Estaba haciendo el mismo dibujo, pero con la resurrección de Cristo. Pero acá está lo interesante. Para la ley, después que es la primera Pascua, 50 días después la gente está recibiendo la ley. ¿Cierto? La primera Pascua, 50 días después, la ley. Pero ¿qué pasa con Cristo? Jesús resucita, ¿ya? 3 días después de su muerte. Él pasa 40 días con sus discípulos y se va. Él no estuvo un ratito por aquí por allá, 40 días. Por eso hay tantas fuentes bibliográficas no bíblicas contemporáneas que hablan de Cristo. Porque Jesús fue visto por 40 días después de su muerte, enseñando, manifestando su gloria. Entonces, cuando alguien les quiere decir que no, Jesús es falso, que Jesús es mentira, primero, entendamos que hay registros extrabíblicos que aseguran de su existencia. No cristianos. Y gente que reconoce que lo vio después de muerto, por 40 días. Pero nos faltan días. Después que Jesús se va, ¿qué pasa? Pasa como una semanita más o menos. Y algo maravilloso ocurre en Pentecostés.
¿Qué ocurre? El derramamiento. Quiero que entiendas esta relación de tiempo que estoy haciendo. El antiguo pacto fue la primera Pascua, 50 días después se recibió la ley. ¿Ya? Con Cristo tuvimos su muerte, el Pesaj, 50 días después, en la misma celebración. No es una celebración nueva, el Pentecostés no fue creado por los cristianos. Estaban celebrando la fiesta de las semanas. Por eso estaban todos reunidos en la casa. Cuando, ¿qué pasó? Hubo un estruendo, un viento recio, la manifestación del Espíritu Santo. Es la misma fecha. En Cristo se estaban cumpliendo las fechas. 50 días después de la primera Pascua, la gente recibe de parte de Dios la ley, el primer pacto. Después que Cristo concreta su muerte y resucita, 50 días después, el segundo pacto se hace visible, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Entiendes esa analogía? Entonces, cuando vemos Pentecostés, ya con esto estamos entendiendo de dónde viene. No es que se le ocurrió a los cristianos estar juntos los 120 ese día. No, estaban porque estaban celebrando esta fiesta. Por eso es tan importante, porque no fue una fiesta que quedó en el pasado para ellos. Ellos seguían siendo judíos, estaban celebrando. Y si en la primera fiesta de las semanas, en el primer Pentecostés, ellos recibieron la Torá, la ley, en la postrer, cuando se termina, deja de ser una sombra y se vuelve una realidad, en esa fecha reciben la concreción del segundo pacto, que es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Se entiende? Amén. ¿Estamos bien? ¿Están despiertos? ¿Sí? Amén. Entonces quiero que entendamos qué significa realmente esta manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué significa realmente Pentecostés? ¿Y por qué debiese ser una fiesta que no debemos olvidar ni pasar por alto? No puede ser una fecha que diga, Pentecostés, y hago lo que se antoja, hago cualquier cosa. El Señor te manda a celebrarlo. Lo leímos, ¿cierto? Son 3 fiestas que hay que celebrar. Pero ahora vamos a entender por qué hay que celebrarlo de la manera que actualmente se debe celebrar. Vamos a la otra. Primero, el Pentecostés lo que establece es la confirmación del nuevo pacto, del pacto que establece Cristo como tal. Colosenses 2, 14 y 15 nos habla acerca de que es a través de Cristo que teníamos un pacto que no nos era conveniente, lo ha leído, ¿cierto? Que nos era contrario, pero a través de este nuevo pacto, que es un pacto beneficioso, es que tenemos acceso al Señor. ¿Por qué nos era contrario ese primer pacto? Porque dice que la ley era incompleta. La ley solamente cambiaba tu actuar. Por eso habían tantas leyes. Igual que las leyes terrenales. Por ejemplo, la ley te dijo, salió hace un par de años atrás, que todos los vehículos tenían que tener un chaleco amarillo. ¿Se acuerdan? ¿Quién sigue teniendo el chaleco amarillo colgado detrás del asiento como lo tenía al principio? Ya no. Algunos lo tienen guardado en el maletero, otros, ¿cómo se llama? En la guantera, otros debajo del asiento, otros ni se acuerdan. ¿O no? ¿Por qué? Porque la ley lo único que hace, toda ley terrenal, como la que se hizo en un inicio, solamente cambia tu comportamiento, pero no cambia tu corazón. Tú sabes que tienes que hacer algo porque la ley te lo dice. No necesariamente porque tú quieras hacerlo para ser una buena persona. Entonces la ley, esta primera ley, la Torá, no era conveniente porque primero, no cambiaba tu corazón. Segundo, todos los años y cada vez que pecabas tenías que nuevamente ofrecer sacrificio. ¿Cierto?
Pero eso genera corrupción, por eso Jesús se enoja cuando ve a los mercaderes del templo, porque en vez de generar una conciencia de la importancia del sacrificio, hicieron negocio con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que el que peca, está fregado. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Con el pacto, el primer pacto, usted dijo durante la semana pasada, esta semana que está terminando, mintió, pensó mal, tuvo una mala intención, dijo que no cuando quería decir sí. ¿Sí o no? Alguien que levante la mano, una persona que no haya pecado durante esta semana. Ninguno. Ningún pecado. Que levante la mano conmigo. Ah, mentira. Ya mentí, la bajo al tiro. Todos pecamos. Pero bastaba uno. Un pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted pecó. No importa, haga lo que sea, haga su sacrificio. Todos los años vaya a las 3 veces, celebre la fiesta, pero cuando usted muera, no tiene acceso, está destituido de la gloria, por eso no nos era conveniente. Además que tenía una enorme desventaja. Como toda la descendencia que vino después de Adán nació con la naturaleza pecaminosa, no podíamos contener al Santo Espíritu de Dios. Porque estábamos en pecado, estábamos viviendo en pecado, en una naturaleza caída. Si ustedes revisan bien, dice que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, ¿cierto? Pero la descendencia de Adán y Eva dice que fueron creados a imagen del hombre, a imagen de Adán, pero cuando su naturaleza ya había sido caída. Por eso en nuestro corazón está el mal. Por eso usted queriendo hacer el bien, termina haciendo el mal que no quiere. Hasta mismo Pablo reconoce que era un conflicto para él. El mal que yo hago, el mal que no quiero, eso hago. Está hablando en lengua la guagua. Bien, amén. Completamente de acuerdo. Entonces Pentecostés lo que hace es traer algo tremendamente importante. Con Cristo, el cambio se cambia, perdón. Cristo toma nuestra naturaleza humana, la cambia y establece un pacto mejor. Ya no es que estamos destituidos, lo estamos, pero a través de Cristo tenemos acceso al Señor, a salvación, a través de Él, a través de su muerte. Entonces es beneficioso, es conveniente. De hecho Jesús mismo les dijo, oiga, no me aguanten tanto, les conviene que yo me vaya. Porque si me quedo, si no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Y es el Espíritu Santo, y Él empieza a explicar respecto a la importancia del Espíritu Santo. Pentecostés no es solamente las manifestaciones pentecostales, el hablar en lengua, la gente que se cae, cosas raras que de repente uno ve en internet que tú miras con sospecha, ¿será del Señor o no? Gente bailando raro. Nos hemos acostumbrado a tener esa imagen de Pentecostés. Y pensamos que la manifestación... De hecho, un estudiante hace un tiempo me preguntó, profesor, me dijo, ¿usted cree en la manifestación pentecostal? Yo dije, explícame eso. No entendía. Claro, es esa creencia, que esa experiencia es cuando tú empiezas a hablar en lengua, cuando te caes al piso. Pero ¿de qué sirve esa experiencia si no hay una transformación real en tu vida? Entonces vamos a entender un poquito más profundo, voy a ir un poco más rápido. Dice, el cambio de pacto no es cronológico. Tenemos el mal hábito, eso está en 2 Corintios 3:14, para que lo lean. Tenemos el hábito de pensar que el antiguo pacto era antes de Cristo y que el nuevo pacto es después de Cristo. Entonces todos pensamos, nacimos en el nuevo pacto, amén, amén, decimos. ¿Será así? Vamos a 2 Corintios. Veamos qué dice. Dame un segundo. Segunda de Corintios, mientras Pablo está explicando
Segunda de Corintios 3:14. Dice, vamos a leer desde antes, desde el 11. Pero si lo que parece tuvo gloria, está hablando de los dos pactos, mucho más glorioso será el que permanece, el pacto actual. Así que teniendo tal esperanza, usamos en mucha franqueza. Fíjense bien, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que tenía que ser quitado. Ese pacto que era la manifestación de la gloria en tu vida, estaba velada, había un velo, no podíamos tener acceso. Pero fíjense bien, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El cambio de pacto no tiene que ver con el antes o después de Cristo. Pablo mismo está explicando que incluso en ese tiempo, después que Cristo murió y resucitó, había gente que leyendo a Moisés seguía viviendo bajo el antiguo pacto. El pacto, el cambio, no tiene que ver con que, nacimos en la gracia, ¿no? Puede ser 2024, estamos a 19 de mayo, y puedes seguir viviendo bajo la ley. ¿Cuándo vives bajo la ley? Cuando vives por las obras. Cuando haces las cosas por las obras, no por la gracia. Cuando haces las cosas para que te vean. Cuando tu cambio es superficial. Cuando utilizas máscaras para hacer las cosas. Cuando no ha habido, y te lo digo así, un Pentecostés genuino en tu vida. Y suena lindo decirlo. Pero esto no pasa por hacer una oración de fe. No pasa por repita conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis pecados, te recibo en mi corazón, te recibo en mi corazón. Puedes haber repetido 10 veces esa oración y seguir en el antiguo pacto. ¿Qué hace el cambio? Porque dice la palabra la declaración. No, pero es que yo declaro. La declaración genera cambios. Por ejemplo, si alguien te dice, o alguien te dijo en tu adolescencia, ¿quieres pololear conmigo? El sí y el no son palabras declarativas que generan cambio. Si tú le dijiste no, ¿qué se generó? Un cambio en ti, porque fuiste tajante, y en el otro me cerró una puerta. Hay un cambio. El sí también. Por eso cuando uno se casa y el magistrado te pregunta, por ejemplo, me preguntó, ¿quiere aceptar a una mujer? ¿Quiere aceptar a Lorena como su esposa y amarla, bla, 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 bla? Yo no puedo decir, estoy tan contento, esperé todo el tiempo este momento. Y el magistrado va a seguir mirándote con su cara de felicidad. Porque está esperando una palabra específica. ¿Qué está esperando? El sí. Sí, acepto. No, no acepto. Yo me opongo. No sé, algo. Pero sí o no. Porque generan cambios. El no cierra una puerta. El sí abre. Una declaración genera un cambio. Por lo tanto, tú puedes haber hecho esta oración. Y al no ser declarativa, puede que haya salido de la repetición que te pidieron, o el acompáñame a orar. Y si no hay un cambio genuino, o no hubo un cambio, esa oración quedó en el aire. El cambio de pacto tiene que ver con la decisión genuina de tu corazón de decir, Señor, ya no quiero nada de este mundo. Y todo lo que quiero recibir, quiero que venga de ti. Aunque eso signifique morir. Ese es el cambio de pacto. Por eso dice, incluso en el tiempo de Moisés, leyendo a Moisés después, seguían viviendo en el pacto. Entonces pregúntate, cuando lees a Moisés, cuando lees a Pablo, cuando lees a Pedro, cuando lees a Juan, ¿lo lees desde los velos que te impiden ver la gloria detrás de su palabra? ¿Leyendo por memoria? ¿O estás recibiendo realmente la revelación del Espíritu Santo que se da a través de este nuevo pacto? En donde tus estructuras, te aseguro, se te rompen. En donde lo que tú creías queda en duda. No porque sea falso, sino porque creíste cosas incompletas. Cuando Dios te muestra algo más grande, algo más maravilloso, tenías una luz y te muestra una luz mayor.
Eso es genuinamente, en parte, esta experiencia pentecostal. Juan 14, 23, 2 Corintios 6, 12, 6, 16. Anótenlo si quieren, no lo vamos a leer todos. Ustedes saben que soy como bien bíblico para tratar de explicar cosas, pero quiero ser rápido hoy día. En el antiguo pacto, la gente iba caminando y el Espíritu de Dios decía y fue tomado, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios le dijo. El Espíritu de Dios se iba y el otro no tenía idea qué había dicho. Ni los profetas a veces sabían qué habían dicho. Señor, ¿qué es esto? Una vara de almendro dice su palabra. Y Dios dice, yo por esto, era un juego de palabras. Y el profeta queda, ¿y qué hago con esto? Di esto, digo. ¿Y qué más? Nada más, ok, adiós. Pero ahora, ¿el Espíritu Santo dónde está? Esa es una ventaja gigantesca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a vivir cuando tu cuerpo espiritual, tu espíritu empieza a ser vivificado. Ahí dice, haremos morada con Él. Somos templo del Espíritu Santo. Él ya nos visita. Él quiere habitar. Él quiere estar dentro. Algo que ni siquiera los ángeles tienen. Los ángeles no pueden contener al Espíritu. Usted sí. Si lo entendiera, hubiera dicho un amén gigante, hasta la Juan hubiera estado en el aire. Lo voy a decir de nuevo. Los ángeles no pueden contener al Espíritu, pero usted sí. Amén. Voy a creer que lo entendieron, que lo tomaron. Pero ¿qué hace con eso? Porque Él está dentro de usted y le habla, pero ¿cuánto usted escucha? Y segundo, ¿cuánto usted obedece? Entonces de rato pareciera que el Espíritu Santo está así como, así. Ya, pues, escúchame. Oye, te estoy hablando. No, espérate. Y después te va a salir y va a decir, sí, yo puedo contener al Espíritu Santo y los ángeles no. Y el ángel te va a decir, sí, pero yo soy más obediente. Tú lo escucháis adentro, yo lo escucho, pero hago caso. No es una ventaja si no hay obediencia. Pero si lo es, ese es otro tema. Ese es la primera ventaja que hace el Señor con Pentecostés. Por eso es tan importante. Vamos a la otra, voy a ir un poquito más rápido. 50 días después de la resurrección, Hechos 2, 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ven que estaban celebrando. ¿Estaban celebrando Pentecostés? No fue una junta aleatoria. No fue un servicio programado entre ellos. Estaban celebrando la fiesta. Y ahí de repente vino del cielo. ¿Por qué justo ese día? Porque más de 2000 años atrás, la sombra de este evento había hecho exactamente lo mismo. Habían recibido la ley. Ahora tenían que recibir al Espíritu Santo. Antes habían recibido la letra muerta. Ahora estaban recibiendo la manifestación de la palabra viva. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Esto ocurre justamente en ese tiempo. Dice que sopló y llenó toda la casa donde estaban sentados. El resto ya lo conocen. Les aparecieron llamas de fuego en su cabeza. Hay otras traducciones que dicen que tuvieron el poder de avergonzar a los otros. Cosas raras. Después dice que empezaron a predicar y la gente lo escuchaba en sus idiomas. Y ahí está la duda. Algunas personas, por ejemplo, con las dudas con respecto a la temática del don de lenguas. ¿Ya? Otros dicen, no, ellos hablaban en su idioma, pero el otro lo escuchaba. O sea, el milagro fue en el oído del otro. O sea, buscando una interpretación natural a algo espiritual. Al final da lo mismo. Usted podría quizás estar predicando en jerigonza y el otro lo va a escuchar afuera. Y lo va a escuchar clarito. Muchas veces perdemos el tiempo en esas discusiones en vez de entender que la manifestación del Espíritu Santo era la esencia de la palabra que fue entregada en el monte. Lo importante es entender que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía, pero también nos capacita para hacer su voluntad. Quiero que le tomes el peso a esta fecha, para que no pase desapercibida el próximo año, ni las otras fiestas tampoco. Vamos a la otra.
Aunque no me crean, estoy terminando. Pentecostés se establece como una puerta para conocer al Espíritu Santo. Antes, dice, fueron guiados por el Espíritu. Sí. Pero de la misma manera que eran guiados los profetas del Antiguo Testamento. Desde fuera. Ahora con la manifestación de Pentecostés, eran guiados desde dentro. ¿Y cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento, nosotros como hijos del Señor éramos un micrófono. Yo hablo, mi voz llega al micrófono, el sonido llega al control que está allá, entra por los cables y termina saliendo por los parlantes, ¿cierto? ¿Dice algo que yo no digo? Nada, ¿cierto? Si yo digo 1, esto no dice 2. Pero es una caja, no razona, no entiende. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nosotros dejamos de ser micrófonos andantes. Y el Espíritu Santo nos explica y nos revela. Y empezamos a entender solo en la medida de nuestra madurez. Es por eso que cuando pasen 2 semanas y alguien converse de este mensaje, van a entender si hay 50 personas, 50 cosas distintas. Porque todos vamos a entender diferentes cosas según nuestro nivel de madurez. Eso es una enorme ventaja porque estamos entendiendo, pero nos obliga a ser cada vez maduros para recibir el mensaje completo. ¿Ya? Juan 16, 7 y 8. Me conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Gracias a Pentecostés es que podemos vivir con la manifestación del Espíritu Santo. Y esto no se trata solamente de creerlo por fe, se trata de aprender a oír, se trata de aprender a ver, se trata de aprender a seguir. No se trata de una vida religiosa en donde yo vengo los domingos y vivo en la carne o vivo en las obras. De aquí en adelante usted, por ejemplo, no puede vivir una vida natural igual que el resto. Tiene que aprender a escuchar la voz del Señor. Tiene que aprender a ser guiado por el Señor. Y eso no es fácil, porque hay otras voces que se te interrumpen. Y Dios no siempre te habla de la misma manera. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo aprendí, entre que sí y entre que no, sigo aprendiendo, a esperar en el Señor cuando tengo que entregar un mensaje. Por un lado es bueno porque yo digo, Señor, espero. Pero por otro lado me pongo nervioso al ver que está pasando el tiempo a ratos y estoy, Señor, mensaje, pasado mañana, Señor, mensaje, es mañana, Señor, el mensaje me estoy acostando y predico en la mañana. Y dice en su palabra que el Señor te va a decir en el momento qué decir, ¿o no? Entonces uno aprende. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Cuándo crees tú que preparé el Power y este mensaje? ¿Cómo lo supo, pastora? Mi esposita está de testigo. Estaba partiendo anoche. Dije, ya, tengo la dirección Pentecostés, ya estoy preparando, buscando al Señor, adorando. Y dije, ¿cómo dije? Voy a preparar el mensaje acostadito. Me está pesando los 40, los 39. Me acosté, no supe nada más hasta el día a las 6:30 de la mañana. Y de la misma manera que cuando uno estaba chico y se despertaba asustado, dice, ¡la cartulina! Me desperté y di el mensaje. Señor, acostado, escribiendo, ya me levanté para que fuese más fácil. Y puede ser entretenido, pero uno se preocupa porque va pasando la hora y voy recibiendo y voy, ¿dónde está la palabra? ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo lo articulo? ¿Dónde pongo un monito bonito? Todo eso. Pero eso en parte tiene que ver con el aprender a depender del Señor. Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres compartir? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres entregar? En algo tan sencillo como eso, como algo tan complejo como, Señor, ¿me están ofreciendo un trabajo nuevo?
Dime tú sí o no. Señor, quiero hacer esto. Dime tú sí o no. Señor, está pasando esto en la ciudad. ¿Qué tengo que hacer como hijo tuyo? ¿Sabían ustedes que pusieron 3 esculturas en Calama, hechas de fierro? Hay una en la entrada de Calama, la otra frente al monolito de Topater y la otra de Cobija para abajo. ¿Sabían ustedes? ¿Las han visto? ¿No? ¿Le han preguntado al Señor qué significan? ¿Qué realmente hacen? ¿Por qué la que está allá frente a Topater tiene un círculo alrededor y tiene un hueso humano? Bueno, omitiré lo humano, tiene un hueso. ¿Qué clase de escultura se permite que tenga un hueso? Si no la brujería misma. ¿Le ha preguntado al Señor qué debemos hacer con eso? ¿Qué quieren hacer espiritualmente con eso? Eso también es obedecer al Señor, eso es aprender a depender. Entonces se abre la puerta a través de Pentecostés para conocerlo genuinamente, no conocerlo teóricamente, sino saber, yo sé qué es lo que quiere el Espíritu Santo. No por libros, sino por verdad genuina. Vamos a la otra. Pentecostés, con el Espíritu Santo se completa el proceso de Cristo. 3 referencias rápidas. Es el Espíritu Santo quien nos perfecciona a través de Jesús para llegar a la estatura de Cristo. Por eso es tan importante. Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Él puso el amor, que usted tiene el amor al Señor, Él se lo está colocando. O sea, naturalmente ni siquiera usted estaría amando al Señor. Por Dios, si usted está acá, fue el Espíritu Santo que te convenció. Él te predicó, Él te atrajo, Él te convenció, Él te hace amarlo, Él pone el querer como el hacer. ¿Hay algo que usted haya hecho para estar acá? Nada, aparte de pecar. Ha hecho resonar mucho ánimo, en realidad. Sí, Señor, pequé por eso. No. Nuestro mayor aporte es ese, pecar. Pero Él te llamó, Él te convenció, Él te sedujo, me sedujiste, dice su palabra. Él te quiere guiar, Él te quiere enseñar, pero usted se hace de rogar. O sea, hasta Él nos llena de amor para amarlo. O sea, yo pongo amor en ti. ¿Qué tienes que aportar? Tu disposición, obediencia. Tan simple como eso. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí está. Po. No tiene que ver con los pactos, no tiene que ver con los tiempos. Si usted es una persona que es guiada por el Espíritu del Señor, recién ahí no vive en la ley de Moisés. Ahora pregúntate, ¿realmente estás siendo guiado por el Espíritu? ¿Qué fue lo último que te dijo el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la última dirección que te dio a tu vida? ¿La última corrección que le dio a tu vida? ¿Cuál fue la última vez que rompió tus estructuras y te mostró algo que no habías visto, que no habías pensado? Creo que tenemos tarea, ¿o no? Gálatas 5:25, un poquito más adelante. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir, caminar en el Espíritu. No se trata de caminar en una nube. Caminar así, Señor, de puntitas para no tocar el piso. No. Se trata de entender el mundo espiritual detrás de lo que estás caminando. La gente que está afuera, por ejemplo. ¿Qué los está rodeando? En la casa donde tú estás, ¿qué hay? En tu familia. Si hay una familia que se están repitiendo enfermedad tras enfermedad, crisis tras crisis, accidente tras accidente, ¿qué está pasando espiritualmente? Se trata de empezar a entender esos caminos, esos elementos, esos diseños. Por eso es tan importante Pentecostés, porque el Espíritu Santo trae todo eso. Vamos a la otra, creo que esa es la última, la penúltima. Y esta es precioso. La primicia de Cristo es su naturaleza. Cuando Cristo muere, Él resucita y es glorificado, ¿cierto? Ahora, en lo que Él nos aporta
pero que es traído por el Espíritu Santo. Es la capacidad de vivir en una nueva naturaleza. Ya no necesitamos vivir en la naturaleza carnal, esa que vive buscando el mal, de alguna manera queriendo alejarse, pero viviendo siempre pendiente del pecado que no quiero cometer. Porque muchas veces vivimos de esa manera. Vivimos, esto no hay que hacer, entonces estoy pendiente de no pecar. Pero al estar pendiente de no pecar, dejas de estar pendiente de lo que el Señor sí quiere que esté en tus ojos. Estás tan pendiente del pecado para no caer que no logras ver lo que Dios sí quiere que veas. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces luchamos con la naturaleza carnal, en vez de entender que el Señor nos da algo mayor. Fíjense bien, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Eso fue lo que nos contribuyó y nos dio Adán, un alma viva, un alma viviente. El postrero Adán, Cristo, un espíritu vivificante. Cuando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra esencia o nuestra naturaleza cambia, ya no estoy pendiente del pecado para evitarlo. Lo que empiezo a estar pendiente es cómo agrado al Señor. Ya el pecado no vive en mi vida, no es importante, no me doy cuenta porque para mí no existe. El alma de Adán vivía tratando de alejarse del pecado, queriendo el pecado. Pero Cristo, ¿qué decía? Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Cuando tu espíritu cambia esa naturaleza que Cristo dio genuinamente, dejas de estar pendiente de vivir no pecando. Y empiezas a vivir una vida enfocada en que lo único que tú ves es la santidad de Dios. Por eso te dice todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo digno, todo de buen nombre, si hay virtud en él, en esto pensad. No te dice, no pienses en lo malo. Dice que tus ojos tienen que estar puestos en eso. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, como nacimos. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tal también lo son los terrenales. Si tu naturaleza sigue siendo de Adán, sigue estando viviendo bajo la religiosidad. Yo vivo para no pecar. Perdóname, yo no vivo para no pecar. Yo vivo para agradar al Señor. Amén. Yo no estoy pendiente de si peco o no peco. Yo estoy pendiente de agradarlo a Él. Esa debe ser no solamente tu mentalidad, sino tu esencia. Amén. Por eso dice que hay que ser como niños. Un niño no conoce lo bueno y lo malo hasta que uno se lo enseña, ¿no? El niño no conoce la maldad, la malicia sí, algunos bien malillines. Porque no saben que es malo, pero no lo hacen por maldad. Por eso dice, fíjense bien, y esto es maravilloso, y cuál el terrenal también, tales también cuál es el celestial, también los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿A quién se refiere al celestial? Eso fue una de las principales cosas que genera Pentecostés. No solamente la gente que anda, usa la manga larga, Rambo, eso es lengua de Dante Gebel antigua. No es eso, no es tirarse al piso. No es llorar a moco tendido, no es eso. Es el cambio de naturaleza. Es dejar de vivir en las obras, es dejar de vivir en la carne, es dejar de vivir en aquello que se corrompe. Y cuando tú despiertas a la realidad del Espíritu y tomas la imagen de Cristo, todo te cambia. Ya no estás pendiente del pecado. No ves el pecado. No porque sea bueno, sino porque en ti no existe. Tu espíritu está tan despierto que lo único que busca es agradar a Dios. No hay nada más que el querer agradar a Dios. Y esto no es religiosidad. Esto es reino. Y suena lindo decirlo, pero debe haber disposición para hacerlo y vivirlo de esa manera. Jano, creo que esa es la última. ¿No? A rayos. Vamos a la última entonces. No, es otro de Filipenses que dice lo mismo. Muy similar. La capacitación primordial. No, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a la última. Déjalo al final. Ya, esa es la última. Ciérrala nomás. ¿Por qué estaban esos ahí incluidos? Porque sí, es a través de Cristo, a través de Pentecostés, que el Señor nos da nos empieza a capacitar para hacer su voluntad.
Pero te cierro con esto. ¿Cuál es en este momento tu naturaleza? ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿En las obras? ¿En la carne? ¿En el hacer? ¿En el convénceme para agradarte? ¿O en el deseo genuino de un fuego que se enciende y no se apaga, en donde lo único que anhelas es agradar al Señor? Cueste lo que cueste. Pese a tus errores, pese a tus fallas. ¿Cuál es tu naturaleza? Póngase de pie. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena tal como el Señor lo hizo. Tal como lo hizo en la Pascua, tal como lo hizo en la fiesta corta de las primicias, tal como lo estaba haciendo el pueblo, estos 120 que estaban celebrando Pentecostés, ese día que se manifestó el Espíritu Santo. Le pido por favor a mis hermanos, los diáconos, los pastores, que nos puedan ayudar compartiendo el pan y el vino. La Santa Cena es un momento, ustedes saben, tremendamente importante. La Santa Cena no debe compartirse jamás de manera indigna. No es comer por comer. No es comer para ver si es pancito, no, para probar el vinito. Tampoco es un ritual que uno tenga que hacer por nada. Es un momento en donde recordamos genuinamente la muerte de Cristo y su resurrección. En donde bebemos de su sangre para que se una a la de nosotros. Su palabra dice que en la sangre está el alma. En Levítico menciona eso. Cuando compartimos la Santa Cena es una forma de hacernos uno con Cristo, de tomar esa naturaleza espiritual. Pero ojo, debe estar la disposición genuina de dejar esa naturaleza carnal, de dejar de mirar atrás, de dejar de extrañar lo que el mundo te ofrece. Genuina. Porque si tú estás compartiendo la Santa Cena y estás pensando en lo que pierdes por seguir a Cristo, mejor no lo hagas. Sería pisotear su sangre. Ahora, yo quiero un Pentecostés. No por ritual, no porque es el día. Quiero que puedas vivir el Pentecostés genuino. ¿Y cuál es ese? La manifestación del Espíritu Santo en tu vida. La transición de la vida en la carne a la vida en el Espíritu. Pero eso no se hace si no tienes la convicción de decir: Señor, yo estoy aquí para seguirte. La última dotación de poder que Jesús le dio a sus discípulos, en Hechos dice que debían estar en Jerusalén. Dice: y recibiréis poder y me van a ser testigos. Ese poder era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da la capacidad de morir. Esa palabra, ser testigos, es la palabra martus, que significa mártir. Nadie que no está dispuesto a todo por seguir a Cristo puede ser digno de recibir su Santo Espíritu. Entonces quiero pedirte que te des un tiempo cortito para orar, ponerte a cuentas con el Señor. Decirle: Señor, ¿realmente te amo tanto como digo que te amo? Señor, ¿dónde estoy? ¿Vengo por ritual en mi naturaleza carnal? Pero si es así, Señor, permíteme despertar a una naturaleza espiritual, a ver lo que tú tienes para mí, a oír, a sentir, a conocerte genuinamente más allá de la palabra, a conocerte más allá del rito, de la doctrina, a despertarme en la noche porque tú me hablas, a sorprenderme con lo que tú me enseñas. ¿Estás dispuesto a eso? Empieza a orar. Empieza a decirle al Señor: yo voy a orar por ti también, para que hoy en Pentecostés
tú puedas recibir un Pentecostés. Ponte a cuenta, que el Señor revele